C, O, D, Nada, Mexicatear. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo nuevamente su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 19 de febrero de 2024. Los saludos, soy Doris, y pues está también con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de la historia. Ya saben ustedes, de una manera amena, que nos introduce a la historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, pues con el gusto de estar aquí. Llegamos corriendo, licenciada. Rayando el caballo, profesor. Literalmente, rayando el caballo. Venimos de la alcaldía Gustavo Madero, pero aquí estamos, licenciada, puntuales. Aquí estamos, así es, con un episodio más de la serie El Virreinato de la Nueva España. Ya es el número 29, ya nada más sería este episodio y uno más, ¿verdad, profesor? Exacto, es este, y la próxima semana terminaríamos con el Virreinato de la Nueva España para abrir la serie de la intervención francesa dentro de 2 semanas. Ya estaremos en la intervención francesa y posterior a esto, las guerras apaches. ¡Ay! Se va a poner bueno. Está bien, profesor. Pues vamos a saludar rapidísimo aquí a nuestros amigos que están en el chat. Al que siempre llega temprano, Ger Solano. A nuestro amigo Edson Alberto, que estuvo por allá en la delegación, la alcaldía Gustavo Amadero, y dice que qué gusto acompañarnos el día de hoy. Llevó a su novia, a sus alumnos, qué bueno, son alumnos de ¿INEA? Sí, de INEA, exactamente. Ajá. INEA, no me acuerdo, medallas, creo, joyas, no me acuerdo, ahorita lo checamos, Edson. Y pues gracias por estar allá. ¿Sí, profesor? Sí, dígame. Ok, nada, acá el profesor, no les digo. Ay, profesor. Bueno, ahora sí, estamos saludando a nuestros amigos, a Zenón Bialkowski, que se encuentran en Ontario, Canadá. ¿Qué tal el frío por allá? César Berumen también está. Ever Mejorado, amigo, ¿cómo estás? Ay, como que estoy muy contenta. Lo que pasa es que nos fue muy bien en la conferencia, amigos. No se llenó el lugar, porque sí, son para, creo, 300 personas, pero fueron bastantes amigos y quedaron muy a gusto. Bueno, sí, quedamos a gusto, yo también, con la exposición, pero con un sabor amargo en la boca por el tema que hablamos, que fue la muerte, la vida y su participación en la Revolución Mexicana de don Gustavo Madero, pero hay que hablar de cosas bien tristes, y sí quedamos un poco tristones. Ah, sí, cómo no, de este gran hombre, y saber cómo lo torturaron, sí, es terrible, profesor. Y pues el día de hoy seguimos aquí saludando a nuestros amigos Carolina Hernández, Fortunato Holstein y Eduardo de Gaona Palomino. También más tarde voy a saludar a otros amigos, ya hasta el final, algunos que fueron allá a la conferencia y algunos otros saluditos. Mientras, pues ya iniciamos. Creo que no se está escuchando. Algunos amigos nos están escuchando. No. Sí se escucha. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que aquí hay una situación rara.
Me puse al corriente. Ay, muchas gracias, Ever, muchas gracias, amigos. Sí se escucha, lo que pasa es que acá nos está diciendo que reiniciemos, no sabemos por qué y nuestro reloj no está avanzando, pero aquí seguimos. Entonces, mientras se escuche, nosotros encantados de estar aquí con ustedes. No se ha cortado. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿en qué estábamos, profesor? Bueno, estaba usted diciendo que se van a enviar algunos saludos, pero igual queremos hacer algunas invitaciones, licenciada. Sí, adelante, profesor. Bueno, amigos, para irnos así rapidito, pues tenemos ya confirmado nuestra presentación la próxima semana, el viernes de la próxima semana, en Tempe, ¿sí? Arizona. Esto forma parte de la ciudad de Phoenix. Phoenix tiene así como que varias ciudades alrededor. Vamos a estar ahí en Tempe. Si mal no recuerdo, ahorita me confirma la licenciada, el lugar se llama Escalona algo así, Generacional Center, juntito al aeropuerto de ahí de la ciudad de Phoenix. Entonces ahí estaremos de este viernes en 8, no recuerdo bien la hora. A las 5:30. A las 5:30 de la tarde. Sí es Escalona, ¿verdad, licenciada? Se llama el lugar, Escalante Multigeneracional Center. Escalante Multigeneracional Center en Phoenix, en Tempe. Tempe, creo que Tempe, se dice. Juntito al aeropuerto. Y ahí vamos a estar con nuestros amigos de Semillas, que nos hacen el honor de invitarnos. Por allá estaremos, licenciada, ¿Sí? La próxima semana. Así estaremos a las 5:30 empezará el profesor y todo el evento, porque será un evento cultural, empezarán a las 4:30 por si quieren llegar antes. Uh-huh. Y será el viernes 1. Sí lo dijo, ¿verdad, profesor? Viernes 1 de marzo. Ok. Bueno, amigos, el día 12 de marzo vamos a estar, es una conferencia privada, vamos a estar en un hospital oncológico en la ciudad de Puebla. Pero al otro día, el miércoles 13, vamos a estar en el Museo de Sitio de Teteles del Santo Nombre, que está ya en la carretera de Puebla hacia Tehuacán. En la zona arqueológica está el Museo de Sitio. Ahí vamos a estar, ¿sí? El día miércoles 13. Amigos de ese rumbo que ya nos han invitado, que hemos estado por allá, si gustan ustedes invitar a sus alumnos, oír los maestros, la entrada va a ser libre ahí en el Museo de Sitio. Su director, el director del museo, Carlos Flores Cruz, es arqueólogo. Arqueólogo Carlos Flores, nos hace el honor de invitarnos. Él va a ir por nosotros a Puebla y nos lleva y nos regresa a Puebla. Entonces vamos a estar ahí en el museo, vamos a hablar sobre las mujeres poblanas en la independencia y en la revolución. Y es entrada libre, por si ustedes quieren ir, hablen al museo, y igual para reservar espacio, porque imagino si va demasiada gente el lugar no es tan grande, pero hablen ustedes al museo, reserven su espacio, les digo, es gratuita la entrada, y ahí vamos a estar, en el Museo de Sitio. Y ese mismo miércoles nos regresan a Puebla, y vamos a tener banquetera. Pero amigos de Puebla, ustedes tienen el récord de asistencia a una banquetera, sí. Porque casi estuvieron, como 180 personas estuvieron acompañándonos cuando estuvimos a un lado de Catedral. También en Guadalajara. En Guadalajara, pero el récord lo tiene Puebla, Sí. pero lo que es Guadalajara, Chihuahua, en fin, han ido muchos amigos a saludarnos, pero Puebla tiene el récord ahorita. Querétaro también, ¿cuántos amigos fueron a Querétaro? Bastantes, sí. Amigos, la invitación es esta, la sugerencia es esta. Si ustedes se pueden organizar y conseguir un auditorio, porque sí, me acuerdo que fue difícil, tuvieron que conseguir un micrófono. En el momento nuestros amigos allá nos apoyaron, porque eran muchos amigos y queremos que estén todos. Entonces, si ustedes se organizan y consiguen un auditorio o una explanada, algo donde pudiéramos reunirnos,
esperamos sugerencias de ustedes, algo que tenga escalinatas o algo así, donde podamos estar con todos ustedes con todo gusto, y esto sería el miércoles 13 de marzo, pues pondríamos la hora como a las 6, 7 de la tarde, estaríamos ahí con ustedes, ¿sí? Sí, así es. De todos modos estamos pidiendo también apoyo para que nos presten una bocina y micrófono. Exacto, ¿sí? Y amigos de Colombia, estén atentos porque, bueno, vamos a tener la oportunidad de estar en Bogotá. Esto es en abril, ¿verdad, licenciada? Sí, profesor. Esto es en abril, ya les daremos la fecha exacta. Amigos de Colombia, no solo amigos mexicanos que están en Colombia, sino tenemos muchos amigos colombianos que nos escuchan. Vamos a estar en la ciudad de Bogotá en abril, nos ponemos de acuerdo, hacemos una banquetera por allá, con todo gusto ahí en Bogotá les daremos la fecha exacta, pero obvio no conocemos. Entonces, si ustedes proponen algún lugar que ustedes digan, se puede hablar aquí, no hay tanto ruido, esperamos sus comentarios, amigos allá en Bogotá. Y queda el compromiso porque la idea es ir a Cartagena y pasar a visitar lo que fue la casa de Antonio López de Santana cuando vivió allá en Turbaco, Colombia. Les vamos a enviar fotografías de la casa de Antonio López de Santana. Y una última sorpresa, perdón que me esté llevando tanto tiempo, amigos, todavía no tenemos la fecha, pero conseguimos, gracias al licenciado Manuel Martínez, él es el encargado de educación de la alcaldía Gustavo Madero, conseguimos, amigos, todavía no sabemos el proceso de selección, pero conseguimos que nos permitan, ¿sí?, que 30 personas nos acompañen a una visita al Panteón Histórico del Tepeyac, que ustedes saben que tiene ya bastante tiempo cerrado el Panteón del Tepeyac, donde hay tumbas de personajes muy, muy renombrados en nuestra historia, y vamos a hacer una visita al Panteón del Tepeyac con el apoyo que nos da el licenciado Manuel Martínez y la directora de Panteones de la alcaldía Gustavo Madero. Ya les diremos la fecha y la mecánica. No puede ir mucha gente, nos autorizaron solo 30 personas, entonces ya les diremos cómo ponernos de acuerdo, los primeros que se comuniquen, no sé, o los que contesten. La dinámica. La dinámica, ya ven que hace preguntas luego la licenciada, no sé cómo, pero ya conseguimos esa oportunidad, y al mismo tiempo le agradecemos, ¿verdad, licenciada, al licenciado Manuel Martínez el día de hoy? Así es, porque regalaron algunos libros a los asistentes, fueron 2, uno que hablaba de la Villa de Guadalupe, ¿verdad? Sí, Villa de Guadalupe, y el otro era un libro de Taibo, que era a los amigos de Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo y sus amigos de Taibo. Ok. Y pues le agradecemos porque varios de nuestros amigos se fueron con sus libros y pues gracias. No tenemos así como que palabras para agradecer tanto. Sí, no quiere decir que nada más dieron 2 libros, no, fueron varios. O sea, los amigos que llegaron les fueron mayoría. Dando sus libros. A la gran mayoría de asistentes a la conferencia les regalaron su par de libros. Les digo, como dice la licenciada, el libro de Paco Ignacio Taibo, de Hidalgo y sus amigos, y un libro que edita también la alcaldía Gustavo Madero sobre la Villa de Guadalupe, o sea, la parte de la historia. Los estuvieron obsequiando el día de hoy, entonces gracias por todo ese apoyo. Sí, de hecho, fueron los que llegaron temprano, ellos fueron los que alcanzaron, profesor. Nosotros no alcanzábamos. No es cierto. Pero pues lo importante era que ustedes alcanzaran, y esperemos que la próxima vez hagamos también algunas situaciones por allá. Tal vez hagamos una dinámica la próxima conferencia, profesor, porque también está usted en contacto con el licenciado Manuel, y creo que se va a hacer una conferencia para marzo, ¿no? Y en marzo tendremos conferencia, lo más cercano al 21 de marzo, estaremos de nuevo en la alcaldía Gustavo Madero hablando sobre Benito Juárez. Entonces a lo mejor ahí hacemos la dinámica para ver quién se gana
ese premio de ir a la tumba de Santa Ana, profe. No, hay muchas tumbas, aparte de la del general Santana y Dolores Tosta, hay muchísimas tumbas de gente muy importante y haremos un recorrido por el Ah, ok, Panteón. Yo tiene ok. muchísimos años, amigos, que no visito el Panteón del Tepeyac. Para mí también va a ser un privilegio y más estar con ustedes. Pues ahora sí, seguimos ya con el tema, profesor, por Sí, ya nos favor. comimos mucho tiempo y se van a molestar nuestros amigos, pero ya, vámonos con este penúltimo episodio del Virreinato de la Nueva España y nos quedamos platicando sobre los virreyes, los últimos virreyes del siglo XVII y entramos al siglo XVIII. Siglo XVIII, amigos, ya estamos en 1800, pero va a haber algo que, bueno, nos tenemos que regresar un poquito para explicar la importancia de este momento, la llegada del siglo XVIII al virreinato de la Nueva España. Amigos, como ya lo hemos dicho varias veces, la guerra de España con su aliado Francia, en algunos momentos, en contra de Inglaterra. Son las dos potencias, sí, en ese momento. Francia no se queda atrás. Y Francia tiene lazos familiares, los Borbones tienen lazos familiares y se apoyan uno al otro, pero posteriormente vendrá una guerra entre Francia y España. Pero por lo pronto son aliados y está peleando España con Inglaterra, pero Inglaterra es una potencia, es verdaderamente una potencia marítima, tiene posesiones también, no tan juntas, o sea, no tan reunidas como España, pero tiene muchas posesiones y está recibiendo ingresos. Pero vino el golpe muy fuerte. ¿Se acuerdan lo que platicamos, amigos? De que España y Francia apoyan la independencia de los Estados Unidos. ¿Ven por qué la importancia de todo esto? Apoyan la independencia de los Estados Unidos. Entonces deja de ingresar, ¿sí? Dejan de llegar economía, pues le afecta a su economía a Inglaterra porque deja de ingresar a sus arcas pues mucho dinero a causa de los colonos. Es que no porque haya habido allá minas y todo esto, no fue así, sino que los colonos consumían de la corona británica y ellos tenían monopolios, esto es, solamente a ellos se les podía comprar, cuando los colonos en los Estados Unidos podían comprar a diferentes, o sea, si ellos quieren comprarle a otro lo pueden hacer, como nosotros igual lo podemos hacer. Sin embargo, Inglaterra tenía el monopolio y lo que detona todo, ¿se acuerdan que fue lo del té? Sí, tenían el monopolio del té. Y ellos con esa costumbre de utilizar el té, bueno, había mucho ingreso económico de tantos colonos, y pero todo ese ingreso deja de llegar a Londres. Entonces, dice nuestro amigo Antonio Jiménez, ahora sí, ya no los escucho. Ah, caray. Dejó de escucharse. A ver. Pues no sé si estamos al aire, licenciada, creo que no. Sí se escucha dice bien, Edson. gracias, Edson. Seguimos entonces, licenciada. Bien, gracias. Igual a nuestro amigo que decía que no nos escuchaba, igual, gracias por avisarnos. Bien, entonces, amigos, viene la venganza de los ingleses. Y me acuerdo que en el programa lo comentamos, espérense poquito y verán lo que viene con Inglaterra. Entonces Inglaterra, ¿sí?, lanza sus corsarios al mar, bueno, que ya estaban en el mar, pero van con todo. Y de hecho los puertos del virreinato, de los virreinatos, se ven acosados por los barcos ingleses. Todo lo que es Veracruz, por ejemplo, en nuestro país, Veracruz, Campeche, pero de ahí, bueno, todo lo que es Centroamérica, Cuba, Cartagena, el Río de la Plata, todo está bloqueado por los ingleses y todo lo que está saliendo para España, pues si no todo, pero una gran parte, se lo quedan los corsarios ingleses. Y en el Pacífico es igual. Y de pronto tenemos que son tomadas posiciones
dentro de la Nueva España, en San Blas, en las costas de Sinaloa, en Mazatlán, por ejemplo. En fin, y no solamente eso, sino que Inglaterra era aliado de Holanda, de los Países Bajos, entonces también tenemos corsarios, ¿sí?, que atacan las costas del Pacífico. ¿Y qué es lo que hacen los virreyes? Fortificar. Por eso se construyó la gran, enorme fortaleza de Perote, para poder guardar los bienes ahí, y solamente llegaban a San Juan de Ulúa cuando ya se reunió una flota suficientemente grande para poderla enviar a Cuba y de ahí a España. O sea, todo se tiene que manejar por flotas, ¿sí? Entonces hay que armar estas flotas porque la guerra está en todas partes. Pero la guerra, amigos, cuesta. La guerra cuesta, hay que invertir dinero, hay que construir barcos, hay que construir cañones, y cada batalla se destruyen muchísimos, bueno, pues hay que construir otra vez, pero también pierde la vida muchísimos hombres, muchísima gente. Entonces, las reformas borbónicas, que la próxima semana cerraremos casi con ello, José de Gálvez, que es el oidor o el representante, sí, de no solo es el virrey, sino José de Gálvez viene a imponer las reformas borbónicas aquí a la Nueva España. Estas reformas, miren, no vamos a entrar mucho en detalle, porque lo podemos resumir en esto. Se trata de exprimir hasta las piedras, amigos. Se trata de exprimir a todos, ¿sí? Es más, por yo nacer en esta tierra, yo tenía que pagar $1 al año. Solo por nacer aquí, que $1 en ese tiempo era muchísimo dinero. Bueno, yo tenía que pagar $1 al año por haber nacido aquí. Ese era mi impuesto de nacimiento, por así decirlo. Y de pronto con las reformas borbónicas dicen, ¿sabes qué? Que te lo voy a subir. Ah, bueno, pues a lo mejor me lo subes a 1.5, a 1.10. Ya te vas a ver muy mal si me subes el 15%, a 1.15. No, señor, te lo voy a subir a $5. Esto es 400% de aumento a los impuestos, ¿sí? Solo por haber nacido aquí. Y bueno, ahora tú quieres hacer un negocio, quieres vender algo, vas a tener que pagar un impuesto que se llama alcabala. Entonces, si tú vas a vender un burro, pues es tanto de la venta del burro y de ahí tiene que salir tanto que es para el rey por haber vendido un burro. Lo que actualmente es el IVA, amigos, para que lo entendamos, lo que es el IVA, ¿sí? Así se llamaba en ese tiempo, alcabalas. Esto es que por todo negocio que decía, ustedes saben que cualquier producto que compremos tiene un impuesto al valor agregado, que conocemos como IVA. Bueno, se llamaban alcabalas en aquel tiempo, y todos los productos, ¿sí?, se tenía que llevar un control, y todo eso se pagaba y se enviaba a España. Entonces me aumentan el 400% el impuesto por haber nacido aquí, y aparte vienen las alcabalas, ¿sí? Aparte, amigos, algo que va a provocar un escándalo. Un escándalo es esto. Se va a hacer el primer censo en la Nueva España, y este censo se hace en 1800. Uno dice, mira qué bonito, o sea, ya va a ver cuánta gente hay en tal región, en tal lugar, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, etcétera, etcétera. Sí, suena muy bonito, pero no era un censo poblacional como los que hacemos ahora, cada 10 años. No, era para tener el absoluto control de todos los habitantes del virreinato y saber cuánto me tienen que pagar. Entonces se llega a la cuenta de que somos poco más de 6 millones, o hay poco más de 6 millones de habitantes aquí en el virreinato, ¿sí? Y si tienen que pagar $5 cada habitante del virreinato, entonces tienen que llegar 30 millones de pesos. Entonces, el censo era un censo más que nada destinado al absoluto control. Entonces la gente escondía a sus hijos, escondía a los familiares, porque no sea que me los vayan a contar. ¿Cuántos hijos tienes? Pues nada más uno, o nada más 2 cuando tenía yo 8 o 10, porque si no, todo lo que tenía yo que pagar de impuestos. Bueno, pero eso soy yo, el cobrador de impuestos, el que represento al rey, el que voy a cobrar, ¿sí? Pero yo no estoy todo el tiempo aquí, pero yo sé quién sí sabe cuántos hijos tienes.
¿Y quién sí sabe si eres casado o no? Yo sé quién lo sabe. Y por orden del rey, amigos, por orden del rey, ¿sí? Quien empieza a hacer los cobros de todos estos impuestos nuevos es el clero. Entonces el clero, que antes el clero se valía del poder civil, esto es, tú no pagaste el diezmo, no solamente te condeno tu alma, sino que voy con el alguacil y le digo que no has pagado tu diezmo y te detienen, ¿eh? No, ahora fue al revés. Con quien no pagas, pues el clero te va a supervisar y ellos son los que van a cobrar. Y mucha gente del clero se opuso. O sea, mucha gente del clero no estuvieron de acuerdo. Muchos sí, no les quedó de otra, pero muchos no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo que el clero iba a servir como banco o como oficina receptora, ¿no?, de impuestos? Esto provoca mucha molestia. Pero aparte, amigos, aparte, ¿no tienes para pagar? Bueno, antes si tú no pagabas te metían a la cárcel. Pero ahora, ¿dónde voy a meter a tanta gente a la cárcel? Porque hay muchos que no tienen para pagar. Entonces lo que hago es darte azotes, ¿sí? Y pueden ser 50 azotes, 100 azotes, 200 azotes, que no te perdona la deuda. Solamente por retrasarte vas a recibir tantos azotes. Entonces a la gente se le azotaba. Entonces, principalmente, bueno, los hombres decían, mejor azótame a mí. Y era algo como muy común, o se empieza a volver común. Pero aparte, bueno, ya te di de azotes. Ahora, ¿no tienes para pagar? Te voy a embargar. Pero fíjense, son deudas que aumentaron 400%. Entonces, te voy a embargar. Bueno, amigos, se embargaron muebles, se embargaron animales, se embargaban casas, se embargaban haciendas, se embargaban negocios, de tal forma que ya no había dónde guardarlo embargado, sobre todo muebles y todo eso, no había dónde guardarlo. Entonces lo que hacen es venderlo. Lo que voy embargando lo empiezo a vender. Pero ¿a quién se lo vendo si la gente no tiene dinero? ¿Cómo me lo van a comprar? Bueno, pues entonces me lo quedas a deber. Te lo doy y me lo quedas a deber. Pero ya me debes tanto, más los impuestos, más las alcabalas. Amigos, esto era un caos. Esto era un caos económico, un caos financiero, ¿sí? Porque Carlos III, bueno, desde las reformas borbónicas, José de Gálvez imponiéndolas aquí, y Carlos III y Carlos IV, vuelven esto un caos. No solamente aquí en la Nueva España, sino todas las posesiones españolas. Entonces la gente estaba molesta. La gente estaba muy molesta. Es más, amigos, un hermano de Miguel Hidalgo pierde todos sus bienes. De esta forma pierde todos sus bienes. Y un hermano de Miguel Hidalgo, les digo, se suicida. Se suicida cuando se vio en la calle. Y había los únicos que sobrevivieron, por así decirlo, eran los grandes terratenientes, grandes hacendados, etcétera. Ellos sí sobrevivieron, pues ellos pagaban sus 5 pesos, pero ganaban miles. ¿Cuál era su problema? Porque el impuesto no era sobre lo que ganara, sino por la persona. Entonces tengo 10 hijos, sí, te pago 50 pesos, ¿cuál es el problema? Es más, están vendiendo más tierras, pues las compro. Compro las tierras, tengo para comprarlas, y es más, como sé que si no las puedes vender te van a agarrar azotes o te las van a quitar, pues me las vendes bien baratas. Entonces les digo, hubo mucha gente que cayó en la pobreza. Y recuerdo lo que les decía yo la semana pasada. Amigos, reflexionemos esto. En México no hemos tenido hambrunas. Hemos tenido regiones con hambre. Sí, no se da las lluvias, hay sequías, o se echa a perder por una nevada la siembra. Sí las hemos tenido. Pero nuestra tierra siempre nos da. O sea, una hambruna, eso de que volteas para todos lados y no encuentras qué comer, nunca ha pasado en México. Nunca. ¿Sí? De lo benéfico que es nuestra tierra. Y la gente empieza a tener hambre, amigos. La gente empieza a tener hambre, pero no porque no haya comida,
sino porque no tiene con qué comprarla. Y porque aparte las tierras las empiezan a perder. No tienen dónde sembrar, con qué compro semilla para sembrar. Y aparte esas tierras ya no son mías. Entonces empieza a haber hambre. Lo que decíamos, en México no nos morimos de hambre, amigos. No nos morimos de hambre. Pues empieza a haber tal pobreza en mucha gente, porque obvio, los más lastimados, les digo, los ricos sí pagan sus 5 pesos de impuesto, pero los pobres, sí, no tienen para pagarlo. Y aparte los van a azotar y les van a quitar lo poco que tienen sus chivitos o sus gallinas, se los van a quitar y se quedan sin nada. Y empieza a haber pobreza extrema. De tal forma, amigos, que cuando llega, por ejemplo, Humboldt de aquí, que bueno, hemos platicado de que Humboldt no... Hay detallitos ahí de Humboldt que no son muy agradables, como que le haya vendido toda la información a los Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía el interés de apropiarse de nuestras tierras. Pero bueno, Humboldt, sí, lo que señala, lo que él dijo de la belleza y la riqueza de esta tierra, pero también señala que es el lugar donde más desigualdad había encontrado. Más desigualdad, y sobre todo aquí en Nueva España, porque fue el virreinato del que más se abusó. No digo que no se abusó allá en el Cono Sur, no, también hubo abusos y muchísimos, pero el que más se exprimió de todos fue la Nueva España. Por eso dijo Humboldt, que era donde más desigualdad había encontrado. Amigos, yo no sé qué es peor, no espero respuesta, yo tengo como que mi propia respuesta, pero me cuesta trabajo entender qué es peor, tener hambre cuando no hay de comer o tener hambre cuando hay de comer. ¿Sí? Y yo creo que esa hambre, la segunda, es peor, porque hay comida y no puedo comer. Entonces, les repito, empezó a haber hambre, ¿sí? Y comienzan los levantamientos. Pero ya la gente desesperada. No es lo mismo, amigos, no es lo mismo ir a pelear porque estoy enojado, ¿sí? Voy y me peleo porque estoy enojado, voy y me peleo para poder comer, para quitarle a aquel, ¿sí?, lo que a mí me hace falta y que aquel está guardando, está escondiendo, porque aparte los precios subieron muchísimo, entonces no había posibilidad de comprar alimento y aparte no tenía yo dinero, entonces peleo por hambre, por sobrevivencia, amigos. Es distinto. Me retraso poquito. Otra vez, 1767, la expulsión de la Compañía de Jesús y las enseñanzas que deja la Compañía de Jesús, sobre todo una, el pueblo tiene el derecho, ¿sí?, de quitar a un rey tirano y juzgarlo y matarlo. Tiene derecho. Eso enseñaban los jesuitas y ya lo estuvimos platicando. Imagínense lo que se le queda en la cabeza a la gente. ¿Cómo crees, como lo decíamos, cómo crees que voy a quitar a un rey? Pues mira que los franceses lo hicieron. Y no lo depusieron, y como hicieron con Napoleón, que después lo mandan exiliado a una isla. No, le cortaron la cabeza. Y a la nobleza le cortaron la cabeza. Y empiezan a temblar las cabezas coronadas, amigos. Empiezan a temblar, ¿por qué? Porque la Ilustración, ¿sí?, que va de la mano con el racionalismo, con el movimiento racionalista, ¿sí?, está imperando. Y el racionalismo me dice, a ver, ¿cómo que tú estás ahí porque Dios quiso? A ver, que lo diga Dios. Es que lo dijo el Papa. ¿Y quién es el Papa? Es un ser humano exactamente igual que yo. ¿Cómo sé que eso le dijo Dios? Y empieza el racionalismo y de pronto en las mesas de las casas se empieza a hablar de ciencia, amigos. Y se empieza a hablar de medicina y se empieza a hablar de descubrimientos que se están haciendo y el tema de conversación ya es otro, amigos. Es la época de la Ilustración, la época del racionalismo, todos esos libros que no lleguen a los virreinatos, no sea que vaya a ser contagioso y acabemos como los reyes de Francia. No nos vayamos a contagiar.
y empiezan a prohibir los libros. Pero ustedes saben, y es un dicho muy mexicano, ¿sí? ¿Qué es lo que se apetece más? Lo prohibido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a leerlo? Pues, ¿qué dirá? Que no lo puedo leer. Recuerdo, y no es una crítica, no se tome como crítica, recuerdo cuando se anunciaba aquella película del crimen del padre Amaro y que decían que había sido censurada por la iglesia. La verdad, la película es buena película, Gael trabaja muy bien y todos mis respetos para ese trabajo, pero no es el boom que decían, o sea, no es para tanto. Ajá. Sin embargo, como dijeron, el creador la prohibió, los cines, bueno, estaban llenísimos, las filas enormes. Y yo vi las filas enormes porque yo llegué temprano y sí pude entrar antes de que hicieran fila, licenciada. Porque yo también me entró el morbo y dije, bueno, ¿qué tanto que hablan de esa película? Déjame ir a verla, pero llegué tempranito porque sabía que había mucha fila y cuando salí, muchísima gente y así estaba todos los cines. Les digo, lo prohibido nos llama más la atención. Entonces, eran libros prohibidos. Pero llegaban esos libros, sí, Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, todo ese material estaba llegando aquí. Y con esto que habían sembrado los jesuitas de que es posible quitarse a un tirano y de pronto aumentan los impuestos, exageran con todo esto, imagínense cómo estaba el virreinato. Imagínense cómo estaba el virreinato. Pero bueno, sea como sea, ¿sí? Miguel de Azanza, tiene que él es virrey de 1798 a 1800, entonces Miguel de Azanza lo que hace, solamente está 2 años, tiene que sofocar varias rebeliones, por ejemplo la rebelión de los machetes, de la rebelión de Pedro de Portilla, varias rebeliones que empiezan a surgir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente está muy molesta. Y bueno, también es el auge. Acuérdense que el siglo XVIII fue el auge. ¿Por qué? Porque hay dinero. O sea, están exprimiendo tanto al pueblo, hay dinero. Y vamos a tener algo muy representativo. Vamos a platicar un poquitito nada más de don Manuel Tolsá, que es un arquitecto valenciano que va a llegar a estas tierras y que, bueno, lo más característico de Tolsá, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez en imagen, vean ustedes las torres de nuestra catedral metropolitana en el centro de la ciudad y vean que las torres tienen forma de campana. Cuando le entregan esa obra a Tolsá, faltan las torres y él les construye estas campanas allá arriba a las torres. Vamos a tener el famoso caballito, ¿sí? Entre otras de sus obras, porque aparte es pintor, es escultor, etcétera, pero algo de lo más representativo de Manuel Tolsá, pues es nuestro bellísimo Palacio de Minería, ¿sí? Nuestro Palacio de Minería, que bueno, va a ser una joya del neoclásico, y que justamente enfrente actualmente se encuentra la estatua de Carlos IV, ¿sí? Amigos, ¿por qué la mención, amigos? Porque es lo que nos va a representar el auge del virreinato a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Cuando se va este anterior virrey, va a tomar el poder el virrey Iturrigaray, José de Iturrigaray. José de Iturrigaray va a ser virrey de 1803 a 1808. Pero bueno, yo sé que hay amigos, yo no creo en ello, pero no dejo de sorprenderme de algunas casualidades. No dejo de sorprenderme, yo les digo, no creo en ello, pero respeto mucho quien sí lo cree. Hablo de la numerología. Y el hablar de la numerología, amigos, pues resulta que él es virrey hasta el 15 de septiembre de 1808. ¿Sí? Un 15 de septiembre es depuesto el virrey Iturrigaray. ¿Por qué, amigos? Resulta que la Gaceta de la Ciudad de México cuenta esta historia, que Iturrigaray estaban, les digo, cobrando impuestos, etcétera, la gente muy molesta, y de pronto llega la Gaceta de España
los informes de España, y él estaba en Tlalpan en una pelea de gallos. Cuando le llegan con la Gaceta y la empieza a hojear y se para escandalizado de lo que acaba de leer en la Gaceta, se sale de ahí inmediatamente y llama a una junta urgente en el Palacio Virreinal por lo que acaba de enterarse, porque recién había llegado esa información. ¿Sí? Carlos IV había dejado el reinado y se lo había entregado a su hijo, a Fernando VII. Esto es, abdicó al trono. Carlos IV, la imagen del caballito, abdica al trono y se lo entrega a su hijo, a Fernando VII, y Fernando VII entrega el trono a Napoleón Bonaparte. Por primera vez desde que España era España, acuérdense que antes eran diferentes reinados, y después se va a consolidar la República Española, por primera vez, sí, no hay rey. O el rey no representa España, representa a Francia. ¿Por qué? Porque resulta que Napoleón Bonaparte, Napoleón es nombrado emperador en 1804. A ver, ¿qué pasa con Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, que participa, sí, su primera gran victoria en el puerto de Toulon, y empieza a hacerse famoso Napoleón, y empieza a luchar contra todos los países que estaban atacando a Francia por motivo de la revolución, ¿sí? Acuérdense, les digo, todas esas cabezas coronadas, pues tienen miedo, entonces tienen que aplacar a los franceses, entonces Napoleón empieza a pelear con todos, y los empieza a derrotar a todos, pero a todos. Entonces, Napoleón, pues sí, llega un momento en el que se autonombra emperador. Incluso, o sea, él da un golpe de estado en Francia y toma la corona y se la pone. Él mismo se pone la corona. Entonces, acababan de retirar a los reyes y ahora tienen un emperador. Pero no se detiene ahí Napoleón y comienza a avanzar y trae problemas con Portugal y de pronto agarra con Carlos IV. ¿Sabes qué? Mira, dame oportunidad de pasar porque no puedo por mar, porque mi flota no es tan poderosa y los ingleses apoyan a Portugal, entonces no quiero arriesgarme, me voy por tierra, déjame cruzar tu tierra, yo nada más voy por Portugal. Y Carlos IV, que le tiene miedo a Napoleón, le dice, sí, pásale sin problema. Y ya que estaba dentro de Napoleón, dice, ¿qué crees? Que ya me gustó España. Ya me gustó y como que aquí me quedo, fíjate. Aquí me quedo. Y se queda, entonces, ahí hay muchas historias que platicar, pero bueno, nuestro programa es de Historia de México, no entraremos como que en tantos detalles. Allá es Historia de España, pero Carlos IV no quiere abdicar ante Napoleón y mejor le da el trono a su hijo Fernando VII para que él sea el que abdique. Entonces le faltó valor a Carlos IV. Y Fernando VII pues le va a dar el trono a Napoleón, que a Napoleón no le interesa para nada el trono de España, y se lo deja a su hermano, a Pepe Botellas. Todo esto sucede en un lapso de tiempo muy corto, y esta es la información que le llega al virrey Iturrigaray. ¿Sí? De pronto, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que abdica uno, luego abdica el otro, luego se lo entregan a Napoleón y ahora ya nuestro rey es Pepe Botellas? A ver, ¿qué está pasando aquí? Quiere decir que toda la riqueza, que todos estos impuestos, que tenemos al pueblo molesto con nosotros, de tantos impuestos, ¿sí? ¿A las bolsas de quién van a llegar? ¿A las bolsas de quién van a parar? A las bolsas de Napoleón. Pero aparte, Napoleón tenía una fama pésima. ¿Por qué? Pues porque apoyó la revolución. Entonces, no sea que Napoleón vaya a venir a estas tierras. Y ese temor tenían allá en el sur también de que Napoleón llegara. Napoleón era el anticristo, prácticamente era la bestia del Apocalipsis. O sea, todo era malo en Napoleón Bonaparte. Entonces el virreinato comienza a prepararse. ¿Por qué? Porque resulta que allá en España primero se reúnen los liberales en Sevilla, luego la ciudad de Sevilla es tomada
y se reúnen en Cádiz. Una puntita que tiene ahí la costa española es la ciudad de Cádiz, y ahí se reúnen, es el único lugar que estratégicamente no toma Napoleón. Les deja ese pequeño espacio. Y ahí se forman las cortes. ¿Por qué? Pues porque no hay rey. Aparte están en Francia, se los lleva a Napoleón, no hay rey. Entonces, a ver, en Cádiz vamos a organizar y que vengan representantes de todas nuestras provincias y vamos a organizarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos rey. Entonces empiezan a llegar representantes de varios lugares, entre ellos de la Nueva España. Unos de nuestros representantes, por ejemplo, Lucas Alamán, estuvo en las Cortes de Cádiz. Fray Servando Teresa de Mier estuvo en las Cortes de Cádiz. En fin, son varios novohispanos que están en las Cortes de Cádiz, ¿sí? Es el único lugar que les digo, Napoleón lo pudo haber tomado, pero no, vamos por estrategia, insisto, no lo toma. Y ya que están ahí, lo que dicen, a ver, pues vamos a formar un gobierno autónomo. Vamos a gobernar desde aquí, vamos a gobernar todo mientras no haya rey, y se van a formar juntas gubernativas. Entonces, aquí en la Nueva España dicen, oye, pues hacemos lo mismo que están haciendo allá en Cádiz. Hacemos lo mismo y formamos una junta gubernativa, dice José de Iturrigaray, formamos una junta gubernativa y ya no enviamos nada para España porque todo le va a llegar a Napoleón y toda esa riqueza pues la manejamos nosotros aquí. Y de pronto surge por ahí algunas personas del ayuntamiento como Francisco Primo de Verdad y dice, ¿sabe qué, señor virrey? Yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo en que seamos autónomos. Y agarran Fray Melchor de Talamantes, un sacerdote sudamericano, peruano, dice, pues yo también como que estoy de acuerdo, y mucha gente empieza a decir, estamos de acuerdo, vamos a ser autónomos. Entonces lo que deciden, es cierto, Miguel Ramos Arizpe también estuvo en las Cortes de Cádiz, entonces lo que deciden, bueno, volvámonos autónomos, pero los españoles, pero todos ellos eran criollos, bueno, menos el virrey, pero los demás eran criollos. ¿Se acuerdan que había un problema con los criollos? De que los criollos estaban empezando a tener, arraigo, de que los criollos decían, no por ser hijo de españoles soy español, yo soy novohispano. Pero es que eres hijo de españoles, sí, tengo la nacionalidad española, pero primero soy novohispano. Y toda esa identidad la empiezan a crear los jesuitas. Toda esa ideología de la Compañía de Jesús, y empiezan a crear, les digo, la identidad criolla. Entonces los criollos dicen, sí, mira, excelente oportunidad, ya que está Napoleón allá, pues vamos a hacer la autonomía. Ustedes saben, amigos, lo que eso significa. Toda la riqueza, les repito, este virreinato es el que más exprimió. Les digo, no porque los otros no lo hayan sido, no, sino por la enorme riqueza que se tiene aquí, y que toda esa riqueza se quede aquí y que no llegue allá, mientras la gente aquí, acuérdense, amigos, se está muriendo de hambre. Hay muchas regiones en el virreinato donde se están muriendo de hambre, así de plano, que ya no tienen tierras para sembrar porque todo lo tienen los hacendados. Entonces, ¿qué hace la gente? Sí, les digo, la gente está muy molesta y de pronto vamos a hacer la autonomía. Los ricos españoles, los ricos peninsulares, deciden darle un golpe de estado al virrey Iturrigaray. Y llegan en la noche del 14 al 15 de septiembre, y el 15, o sea, ya lo que es el día 15, toman preso a Iturrigaray. Y toman presos a varias personalidades. Fray Melchor de Talamantes es encarcelado, Francisco Primo de Verdad es llevado a las cárceles de la Inquisición. Pocos días después se suicida Francisco Primo de Verdad, ahorcándose con las manos amarradas a la espalda y colgándose de un clavo de la pared. Me imagino una especie de alcayata o algo así. Sí, así encuentran a Francisco Primo de Verdad, con las manos amarradas en la espalda,
colgado de un clavo de una pared, y dicen que fue suicidio. Sí, ¿quién lo cree, verdad? Y dicen que fue suicidio, ¿sí? A Iturrigaray se lo llevan y se habían empezado a preparar para la posible llegada de tropas francesas a nuestras costas. Les repito, los ingleses ya habían atacado, bueno, sus corsarios habían estado atacando, teníamos fortalezas en Campeche, en Veracruz, etcétera, pero se reúnen milicias, no tenemos un ejército aquí, hay que formar un ejército, ¿sí? Y empiezan a llamar milicias de todo el virreinato, sobre todo del Bajío, aunque la cita es de todo el virreinato, pero llega mucha gente del Bajío, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán, etcétera, todo lo que es el Bajío, y los empiezan a reunir en Jalapa, en el año de 1808. Empiezan a acantonar, ¿sí? Un acantonamiento para recibir instrucción militar. No son militares de carrera. Ahí va a llegar unos chamacos ahí, un tal Ignacio Allende, un tal Agustín de Iturbide, un tal Juan Aldama. Ahí van a llegar los chamacos estos, ¿sí? Que realmente no son militares. Después ya en el movimiento de independencia, cuando dicen es capitán del regimiento de la reina, sí, pero no es un militar de carrera, son milicias que están preparando para una posible invasión napoleónica, puesto que España ya está tomado por Napoleón. Y como van a dejar de enviar riquezas, ¿qué van a hacer los franceses? Pues van a venir por ellas, van a venir por esas riquezas que ya no les vamos a enviar. Y todavía Iturrigaray, déjenme decirles que era un virrey muy corrupto, ¿eh? De todos estos negocios que se hicieron, de tantos embargos que se hizo, él se quedaba con una buena parte. De tanto cobro de impuestos, pues él se quedaba con una buena parte. Era un corruptazo, Iturrigaray, un corruptazo. Entonces de pronto dicen, a ver, y quiere declarar la autonomía del virreinato, se quiere convertir en rey, lo que quiere es convertirse en rey. Ese fue el pretexto que dieron los comerciantes españoles, etcétera, el alto clero. Ya dividamos, amigos. Una cosa es el alto clero y otra cosa es el bajo clero. Vamos a dividirlo. El alto clero sí se va en contra del virrey. Lo toman preso y deciden enviarlo a España, enviarlo a Cádiz para que allá sea juzgado. Y la gente que estaba en el cantón de Jalapa saben que Iturrigaray, tiene una presencia, pues es el virrey, o era el virrey, es un personaje importante. Deciden liberar al virrey Iturrigaray cuando vaya rumbo a Veracruz, ¿sí? Deciden liberarlo para que él encabece un movimiento autonomista en el virreinato de la Nueva España. Pero la orden, ¿sí? La orden cuando lo envían a Veracruz para embarcarlo rumbo a Cádiz es: cualquier intento de escape, mátenlo. ¿Sí? Cualquier intento de escape, mátenlo. Ellos no sabían que iban a intentar rescatarlo, y entre esos que estaba intentando rescatarlo estaba Ignacio Allende. Ignacio Allende ya estaba muy inquieto. Entonces es de los que está organizando un montonal de jóvenes para buscar el rescate del virrey Iturrigaray y que él encabezara un movimiento autonomista. Aquí no saben, pero se equivocan de ruta. Por una crecida del río, no cruzan por Puente Nacional, que era por donde los esperaban. No van a cruzar por Puente Nacional. Vadean por otro lado para poder cruzar y se les escapa Iturrigaray. Iturrigaray nunca supo que iban a intentar rescatarlo, que seguramente no lo iban a rescatar, porque al ver que intentaban liberarlo, lo hubieran matado. Él quizá nunca se enteró, porque esto los historiadores lo han ido encontrando, estos detalles, muchos años después. Quizá nunca se enteró Iturrigaray, fue juzgado allá en España, ya dijeron que no, que sí era correcto lo que él quería hacer, ¿no? De aquí se fue culpable y allá lo declararon inocente. Pero fíjense lo que ya estaba pasando en el virreinato. Fíjense lo que estaba pasando. Y de pronto tenemos un golpe de Estado. Realmente hay un golpe de Estado con el que van a poner
a un militar, un antiguo, no, a un sacerdote, a Javier Lizana. Él es el que va a quedar como virrey provisional, a Pedro de Garibay, que es un militar ya veterano, muy veterano, va a quedar Pedro de Garibay, después Javier Lizana, hasta que llega ya un virrey directamente de España, ¿sí? Que va a llegar precisamente en el 15, si mal no recuerdo, el 15 o el 16 de septiembre de 1810. O sea, otra vez la misma fecha, en el 8 y en el 10, pero mientras se está dando el levantamiento en Dolores, ¿sí? En ese momento está llegando el nuevo virrey a la Nueva España. Que este virrey, Francisco Javier Venegas, pues va a llegar y apenas llega, pocos días después le dicen, hay un tremendo levantamiento armado, ¿sí? Que surgió allí en Guanajuato, y las fuerzas encabezadas por un sacerdote van hacia Guanajuato, la rica capital, ¿sí? O la rica ciudad de Guanajuato, que ahí se concentran cuantísimas minas, e Hidalgo va levantando mineros, casi todos los mineros de la Valenciana, de varias minas, todos se van con Hidalgo. Pero ahora imagínense, de eso vamos a platicar la semana que entra, no de la independencia en sí, que ya hicimos una serie, sino de los virreyes. Solamente imaginen la molestia de la gente, el enojo de la gente, la furia de la gente, ¿sí? Que cualquier chispa los iba a hacer estallar. Y la chispa se dio. La semana que entra pues terminaríamos con esta serie, hablando de estos levantamientos del Indio Mariano, por ejemplo, hablando de varios levantamientos que hubo previos al del 16 de septiembre de 1810, y lo que serán, pues, el virrey Venegas, posteriormente virrey terrible que sería Félix María Calleja, y hasta llegar al último virrey, que ya no fue virrey, sino comandante militar, que fue don Juan O'Donoghue, con el que es quien confirma nuestra independencia y se acaba el virreinato de la Nueva España. De esto vamos a platicar la próxima semana y terminamos la serie, licenciada. Caray, profesor, nos deja bien picados. Entonces, terminando esta serie, nos vamos a ir a escuchar la serie de la independencia, la lucha. No. ¿Qué? De la intervención francesa. No, o sea que ya estamos tan picados en la ya historia. Ya entendí. Que terminamos el virreinato y vamos a escuchar la anterior, sí, de nuevo. Sobre la independencia. Así es, profesor. Ajá. Bueno, ok. Gracias, profesor. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Es muy placentero para nosotros que nos acompañen lunes tras lunes. Gracias amigos. Y también a todos los que estuvieron por allá en la alcaldía, Gustavo Amadero. Gracias también por sus regalitos, Ivette Guerrero y su esposo César, que pues nos regalaron un libro, que el profe quedó encantado con ese libro. Desencantado, profesor. Ay, ya. ¿Le gustó? Me emocioné muchísimo. Gracias a todos por los obsequios. A mí me gustan mucho los libros y no había tenido tiempo de ir a buscar el libro que yo mismo he recomendado sobre Felipe Carrillo Puerto, y de pronto me lo entrega la licenciada, dice, de nuestra amiga Ivette. Ivette, muchísimas gracias. Quedé encantado con el libro y con los demás obsequios que nos dieron. Sí, muchísimas gracias. De veras, qué bonitos detalles, sí. Gracias amigos. Y también una de nuestras amigas cumple años el día de hoy y fue precisamente a la conferencia. Felicidades. Uh-huh. También saludamos, dice Edgar Domínguez, los acabo de ver en vivo y los escucho ahora, doble carga de historia hoy. Sí, Edgar. Bueno, varios también de nuestros amigos que están aquí en el chat estuvieron por allá o estuvieron escuchando o viendo en vivo la transmisión en Facebook. Gracias también. Y por todos sus mensajitos, porque fueron bastantes mensajitos que nos enviaron en Facebook. Muchas gracias.
También le mandamos un saludo a Mariana Rivera. Ahora sí, Edson Alberto García nos llevó a sus amigos, a su esposa y a sus alumnos de Linnea Medalla. Sí lo dije bien hace rato, creo. Y también saludamos a Guillermo González de Monterrey y Esteban Román, también de Monterrey, son primos. Gracias por estar por allá. También a Axel de Atizapán, que hoy nos ayudó como staff. Muchísimas gracias. También a nuestro amigo Iván Cortés, gracias por todo lo que haces por nosotros. Saludos a Cristina del Hierro, que estuvo en la banquetera allá en Chihuahua. Gracias también por tus obsequios. A Julián Amparán López también, que estuvo allá en Chihuahua. Pues ahora sí nos vamos, amigos, que estén muy bien. Cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Más bien, vamos a transmitir desde Phoenix, profesor. La próxima semana transmitimos desde Phoenix. Bueno, pues nos vamos. Cuídense mucho, un abrazo para todos ustedes y hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.